Irradia Noticias Morelos presenta. Entérese, sin tener la vista fija. La emisión vespertina del ejercicio de comunicación que informa a Morelos. Al aire, Marcos Pineda, en Entérese. Son las 4 de la tarde en punto 103.7 de frecuencia modulada en su radio con su amigo y servidor Marcos Pineda Godoy. Como lo hemos venido haciendo en estos días, hoy tenemos otro programa especial. Hemos invitado a especialistas, conocedores en diversos temas de interés para la sociedad a fin de conversar sobre cómo nos fue en el año 2025 y qué es lo que podríamos esperar para el que ya lo tenemos a la vuelta de la esquina, el año 2026. Bueno, pues hoy le agradezco mucho que me haya aceptado la invitación y vaya a compartir con nosotros la próxima hora a una distinguida licenciada en Derecho del Estado de Morelos, Bárbara Benítez, académica, conferencista, también compañera de medios de comunicación, ha hecho una larga y muy productiva carrera en distintos medios de comunicación, diferentes medios de comunicación, con programas, bueno, de interés, de bastante interés. De hecho, pues por ahí fue que nos conocimos cuando me invitó en alguna ocasión a alguno de sus programas muy escuchados. Así que me da muchísimo gusto compartir este micrófono hoy con Bárbara Benítez. Muchísimas gracias, Marcos. Pues qué gusto estar esta tarde contigo y sobre todo que podamos conversar de temas interesantes. ¿Qué es lo que ha ocurrido durante todo este año? Sí. No sé, ¿por dónde quieres comenzar? Pues yo creo, En términos generales, ¿cómo ves el año? ¿Cómo ves el año que va terminando? híjole, la verdad es que yo creo que hay tantas cosas que analizar, ¿no? Durante el año, ¿no? Han pasado tantos acontecimientos a nivel nacional, también pues a nivel estatal, pero yo creo, Marcos, que es importante hablar sobre la importante reforma judicial que tuvimos en México. O sea, es un tema que yo digo, no solamente implica a abogados del conocimiento, sino para toda la gente que nos está escuchando en este momento, ¿no? Saber exactamente en qué consiste esta reforma, cuáles son sus ventajas, ¿no? Las desventajas. Tú y yo sabemos, Marcos, que realmente pues hubo una situación ahí polémica en cuanto si esta reforma caminaba o no, se aprobaba. Entonces había pues muchos grupos a favor, muchos otros grupos en contra, pero hay que saber exactamente, ¿no? Por qué da origen y yo creo que el tiempo nos va a decir, Marcos, si verdaderamente esta reforma va a ser fructífera, que verdaderamente se busque ese resultado que se pretende por parte del gobierno. Sí, ahí mira, si quieres, para ponerle un poco de contexto a nuestros amigos y amigos, probablemente haya quien esté muy enterado de la reforma, pero habrá otros que quizá no tanto. Entonces, para ponerles un poco de contexto, entra la nueva legislatura, la actual legislatura, es decir, los nuevos senadores y diputados federales al Congreso de la Unión, y la primer reforma que aprueban es la reforma al Poder Judicial. Así Esa es la es. primera, siendo todavía presidente de la República Andrés Manuel López Obrador. Se lo dan como una especie de regalo de despedida. Señor presidente, ya se va, aquí está la reforma, ya se la aprobamos. Viene todo esto que vimos que compraron ahí para que se trasladaran unos senadores, se pasaran de otros partidos, se pasaran a Morena, el voto decisivo, el voto 86 de Miguel Ángel Yunes, que también se lo da finalmente a Morena, y con eso se aprueba, con eso la logran. No tenían los votos suficientes, pero los consiguieron y con eso lo volvieron legal. Así Lo es. volvieron legal, la reforma es legal. Bueno, ok. Después de eso viene todo un muy largo proceso que culmina con las pasadas elecciones. Sí. Hasta allá, o sea, pues los preparativos, el INE, jaloneos y demás, para que concluya con la elección del Poder Judicial de ministros, Ministros, magistrados magistrados, y jueces, jueces, así todos es. estos federales. En algunos estados ya se llevaron a cabo las reformas, en otros como en Morelos apenas se hizo la reforma, faltan leyes secundarias y tendremos elecciones en el 27. Muy parecido a lo que vimos con la elección federal, pero en el estado, para los órganos locales. Entonces, bueno, ese es, digamos, el contexto. Entonces, esto, ¿cómo viste? O sea, todo este trayecto, esto es lo que pasó, porque animaba la reforma estaba sustentada, yo veo dos grandes argumentos. Uno,
pues la anterior corte o la corte estaba vendida a los intereses del poder y de los neoliberales y de los grupos de poder y de intereses y tal. Ese era uno, ¿no? Claro. Que no era una corte justa, no era una corte del pueblo. Y el otro argumento es, nos sale muy caro. Así Nos sale muy es. caro. Entonces, hay que hacerla más barata. La Exactamente. austeridad republicana. ¿Tú cómo ves? Así es. Fíjate, Marcos, que es bien importante analizar las aristas de esta nueva reforma, porque fíjate que anteriormente, antes de esta reforma, es cierto, te lo digo como abogada, era muy difícil acceder al cargo de magistrado federal, juez federal, llegar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación como ministro, que también hubo una reforma ahí en cuanto a la composición de los ministros, que anteriormente eran 11, con esta nueva reforma son 9 ministros y como tú bien lo acabas de comentar, también se hizo una reducción del salario que perciben los ministros. Por tanto, pues debo decirte que habría que ver exactamente qué es conveniente, qué no, porque fíjate, anteriormente todas estas decisiones de magistrados, jueces federales, también ministros, estas estaban al arbitrio del Poder Ejecutivo. ¿Quién podía elegir a los ministros? Justamente era el Senado y el voto de calidad. Pues bueno, lo tenía el Poder Ejecutivo. Por tanto, esta era una de las tantas críticas que se hacían a que efectivamente llegaban estas personas como ministros en el Poder Judicial para impartir justicia y por tanto se decía, si el Poder Ejecutivo los había nombrado, por tanto había ahí ya una situación, dicen que tampoco era muy imparcial. Es complicado hablar de este tema porque tú y yo sabemos, Sí, Marcos, políticamente era el jefe, ¿no? que realmente si alguien te da ese lugar, te da esa posición, bueno, evidentemente es que, por supuesto, Respondes. había una situación, pues yo pienso que sí podríamos hablar de algún tipo de favoritismo. Nadie duda que esos vicios existieran, ¿eh? Ni que Exacto. haya habido corrupción, ni nepotismo, ni favoritismo, amiguismo, intereses políticos, nadie lo niega. Por Sí, supuesto. es cierto que lo había y que se necesitaba una reforma. La pregunta Se es, necesitaba una ¿esa era la reforma. Y la otra cuestión es que, fíjate, bueno, en la reforma consistió en reducir en la Suprema Corte de Justicia los ministros, en reducir también el salario, que era muy excesivo, eso sí te lo comento, Sí, Marcos, sí. realmente Sí, 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 de acuerdo. los ministros de la Suprema Corte de Justicia, si nosotros vemos, nosotros consultábamos realmente el salario de ellos, ganaban más que el propio presidente de la República. Entonces aquí fue una situación que también hubo una reforma para que ellos no pudieran ganar más que el propio presidente de la República, que actualmente la presidenta de la República gana un poquito más de 137,000 pesos. Eso es lo que tenemos registrado en la Plataforma Nacional de Transparencia por cuanto a lo que percibe como salario. Entonces, también la otra reforma importante fue que los ministros ya no duran 15 años como era antes. Hoy duran 12 años. Sigue imperando el principio de la no reelección. Por cuanto a las magistraturas federales, debo decirte que aquí también van a durar 9 años, pero ¿qué crees? Que aquí sí se van a poder reelegir. Ellos sí se van a poder reelegir. Por tanto, hay la crítica. Anteriormente, Marcos, debo decirte algo, pues también sabemos que mucha gente preparada, que la carrera judicial era privilegiada. Eso es algo muy importante y por tanto se debe de comentar, porque mucha gente que ha trabajado en el Poder Judicial, sabemos que hacen carrera para poder aspirar a un cargo de jueces federales, Y exámenes. magistrados, exactamente, exámenes. Hay una preparación constante, Marcos, esto es muy importante decirlo. Es gente que ya trae esta carrera judicial, que por tanto era privilegiada. Por lo tanto, con esta nueva reforma, debo decirte, a través de elegir a los ministros, magistrados, jueces federales, es a través del voto popular. O sea, realmente esto fue lo paradójico de saber si efectivamente esto iba a funcionar, si realmente estos ministros, magistrados y jueces realmente podían demostrar que efectivamente eran personas cualificadas, eran personas que tenían esta preparación, pero aparte se vuelve muy complicado, Marcos, porque recordemos que en esta ocasión
¿cuántas personas participaron? Era muy difícil saber el perfil de cada uno de ellos y aparte Te la también mato. No. No era difícil, era imposible. imposible aprenderte, o sea, de nuevo, mira, fíjate, 6 No, boletas. nada más saber cuáles eran. 6 boletas, Marcos, muy En complicado. los estados donde menos, porque hubo Así estados es. hasta 14 boletas. 14 güey. boletas. Entonces, imagínate qué complicado conocer todos los perfiles. Y aparte también con algunas situaciones, Marcos, donde se decía que también la campaña que se iba a hacer, esto fue lo criticado, Marcos, porque realmente era difícil ver a los abogados, a la gente preparada en cuanto a este conocimiento técnico jurídico, el salir a las calles a hacer campaña, como si fuera un político. O sea, realmente ahí nos damos cuenta, esto va a funcionar, o sea, es de verdad Los que a volvieron través políticos, de ¿no? una urna, De ser fíjate, un cargo técnico, de ser un cargo técnico. que sí influía la política, por supuesto, en todo influye la Claro, política, claro. pero es un cargo para alguien que sabe de técnica jurídica. Y acá lo convirtieron en un cargo que gana alguien en una elección Sí, por popularidad. imagínate. Bueno, acá ni por popularidad fue. Ahorita ya en el otro corte, si quieres, después del Claro. corte, vamos a lo de los acordeones. Sí, por ¿no? supuesto, ¿no? ¿Y cuánto fue verdaderamente el voto? O sea, sabemos que hubo, o sea, realmente un voto totalmente reducido. O sea, yo no quisiera emplear la palabra nulo, porque verdaderamente Porque es es legal. que la gente es Es legal, legal, porque fue pero a fue través de una muy reforma, poco voto. la reforma que tenemos, ¿no? Esta reforma judicial. Entonces, verdaderamente es que habrá que pensar si verdaderamente esto va a funcionar. Y si también, Marcos, porque recordemos algo, se dijo que la campaña tendría que ser con el recurso propio de cada candidato. Entonces, aquí hay otra cuestión. Definitivamente fue con el recurso porque si nosotros nos dimos cuenta de muchas campañas, pues la verdad, Recibieron apoyos creo que fue que complicado. no eran legales, ¿no? O sea, que los estuvieran apoyando sindicatos, organizaciones, partidos, gobiernos. Y al respecto hubo una fiscalización con esta situación, hubo una fiscalización. Pero habrá que pensar, Marcos, porque también la otra situación que se generó era si efectivamente la persona que ganó, imagínate, ¿no? Yo pienso que sí no había una paridad de condiciones por cuanto a personas que ya traían una experiencia en la parte política, en la trayectoria política, con otros personajes conocedores totalmente del derecho, pero que nunca habían estado expuestos a una cámara, a un micrófono, a interacción incluso con la propia ciudadanía. Porque anteriormente, Marcos, debo decirte algo, incluso los ministros, magistrados, jueces federales, debo decirte algo, era muy difícil hasta poder entrevistarlos, porque ellos tenían una política de que ellos no podían acudir a medios públicos para otorgar entrevistas. Por lo tanto, ellos no tenían una experiencia basada en algo que les diera esta misma competitividad para con otras personas que participaron con una amplia experiencia en el ámbito político. Y mira, bueno, si quieres, continuamos con eso y eso nos va a dar pie para el asunto de los acordeones y los gastos y las multas. Todo eso lo vamos a continuar trabajando, comentando en este espacio de información y análisis con el rigor que sea necesario después de cumplir compromisos con nuestros patrocinadores. Estamos de regreso muy pronto. Vamos a un corte comercial y regresamos con más noticias en Entérese con Marcos Pineda. Atención Cuernavaca, últimos días para que aproveches los descuentos en el pago anticipado de tu predial y servicios públicos municipales 2026. 50% a jubilados, pensionados, personas de 65 años y más y discapacitados que lo acrediten. 15% de descuento a todos los contribuyentes. No dejes pasar esta oportunidad. Cuernavaca, por la ciudad que merecemos. En Hospital San Diego, cada segundo cuenta. Sabemos lo importante que es recibir atención rápida y de calidad. Nuestro equipo de médicos y enfermeras están preparados para actuar las 24 horas, todos los días del año con un trato humano que te apoyará en cada paso. Contamos con la mejor tecnología y cómodas instalaciones. Porque tu urgencia es nuestra urgencia. En Hospital San Diego, contamos con pago a 3 y 6 meses sin intereses. Teléfono salvavidas. 777-330-2585.
Hospital San Diego. Existimos para ti. Tu mejor impresión garantizada con la mejor promoción que solo te da Tinta y Toner de México. Caja con 5,000 hojas tamaño carta, marca Xerox, Maratón, blancura 99%, 70 gramos, 699 pesos. Tinta y Toner de México. En México, tu mejor opción. Teléfono y WhatsApp 777-202-2111. Servicio a domicilio sin costo. En el corazón de Cuernavaca existe un lugar donde cada platillo es una experiencia única. Bienvenidos a Casa Encanto. Disfruta de nuestra cocina mexicana contemporánea, un ambiente único y la calidez que nos distingue. Ven a conocernos en Cuernavaca, Morelos, y encuéntranos en redes como Casa Encanto. Casa Encanto, el sabor que conquista tus sentidos. En el Ayuntamiento de Jiutepec nos preocupamos por tu economía. Por eso hemos puesto en marcha nuestra campaña de pago anticipado del impuesto predial. Obtén un 16% de descuento en el mes de octubre, 15% en el mes de noviembre y diciembre, y comienza el año con un descuento del 12% en enero y 10% en febrero. Y de manera especial, obtén un 50% de descuento si eres pensionado, jubilado, persona de la tercera edad, con discapacidad o jefa de familia de escasos recursos. No dejes pasar esta oportunidad. Tu contribución es muy importante. Jiutepec, Ayuntamiento 2025-2027. Ya continuamos con más información, más noticias. Entérese, emisión vespertina. Ya estamos de regreso, 103.7 de frecuencia modulada en su radio con su amigo y servidor Marcos Pineda Godoy. Agradezco como siempre el valioso patrocinio de Consulting and Research, estadística aplicada que hace posible este informativo vespertino. Bueno, y aprovecho para comentarle que pues ahí a finales de enero, principios de febrero tendremos las evaluaciones de Consulting and Research, las encuestas sobre el desempeño de los presidentes municipales y sus gobiernos en varios de los municipios del estado de Morelos. Vamos a continuar con esta charla en este programa del día de hoy con la abogada Bárbara Benítez. Bárbara, bueno, pues nos hemos quedado con el tema, pues entrándole ya a la otra parte, ¿no? ¿Cómo fue la elección? Concuerdo contigo, la diferencia de competitividad entre unos y otros de los aspirantes. Habían algunos que ya sabíamos, bueno, vamos, sabemos pues que hasta tenían padrinos políticos y que hablaban por ellos y que ya el senador dio su visto bueno y me puso en la lista y todas esas cosas que sabemos, pero que públicamente ellos nunca lo van a aceptar, pero que son una realidad. O sea, que las elecciones no se apegaron a lo que mandaban los lineamientos. Hubo fiscalización que resultó también en una vacilada porque les bajaron las multas, les perdonaron fiscalización, los acordeones, resulta que no fueron prueba suficiente. Todos vimos los acordeones. Por ahí están ya hasta los datos de las imprentas en donde se mandaron a hacer esos acordeones. Sí. O sea, un gasto ilegal y que no tuvo consecuencias. Entonces está complicado por el lado de cómo se hizo la elección y luego por el otro, lo que me comentabas, los resultados. Bueno, ya hay esta nueva corte, estos nuevos jueces, nuevos magistrados. ¿Qué onda con su desempeño? Yo conozco a algunos, bueno, no muchos, pero algunos, pues es lo mismo, eran muy herméticos, muy cerrados, ese círculo del Poder Judicial. Por supuesto. Cerrado. Pero en campaña, ahora que estuvieron en campaña fue donde pude conocer más, porque ahora necesitaban de los medios de comunicación, necesitaban de entrevistas, necesitaban. Entonces ahí pude conocer a algunos y algunos, los políticos esos ya los conocía, pero a los que no eran políticos, los que venían de la carrera judicial, ¿sabes qué me decían? Es que estos que se metieron a concursar, que andan porque los políticos que se meten, no tienen ni idea lo que se están metiendo. O sea, el día que si ganan y llegan, van a ver lo que es trabajar. Sí, es cierto. Esa es la otra, ¿eh? Ya claro. Los que ganaron y están allá adentro, tienen ya la montaña ahí de pendientes, ¿no? Llegaron a recibirlos con una montaña de pendientes y de resoluciones y de amparos. O sea, no, realmente querían el hueso, pero pues ahora a dar resultados, ¿no? Claro, porque fíjate, Marcos, que en este sentido, pues se trata de trabajar, ¿no? Yo creo que aquí también algo que ha sido muy criticado, Marcos, es si efectivamente los que llegaron tienen esta experiencia. O sea, tienen todos estos conocimientos técnicos y de experiencia en la parte en la que ellos, pues definitivamente ahorita están realizando esta encomienda. Uh-huh. Y sabemos que la experiencia, Marcos, verdaderamente es importante.
Y muy bien sabemos, o sea, vimos muchos casos desde personas candidatas a ministros, a magistrados, a jueces, delicado el tema, que no muchas personas, Marcos, tenían este conocimiento, esta experiencia técnica jurídica que requiere para que tú ejerzas debidamente esa facultad de poder impartir justicia. Y una de las cuestiones que también contempla la reforma es que si las personas fueron elegidas a través del voto popular, también estas personas, si no dan los resultados adecuados, fundados y acorde con la ley, van a estar sujetas a que puedan estar removidas. Por Que le tanto, llaman ahora el Tribunal de Disciplina. El exactamente, Tribunal de la Inquisición Judicial. el Tribunal de Disciplina Judicial, donde estas personas también, o sea, que Pero llegaron un ministro ahora, también podría ser removido por el tribunal. un ministro, claro, por Pues, supuesto, entonces, es que van a estar vigilados. Aquí hay una cuestión. Justamente este órgano se crea para que ellos los vigilen cómo es su actuar. Entonces, yo pienso que también es importante, veamos qué sucede, pero Marcos, esto ya, digo, ya llevamos unos meses con esta elección que ya se dio en México, que fue el 1 de junio, y ya ha habido ahí, Destituciones. ha habido remociones al interior de la República Mexicana de personas que han dicho que han llegado y, Marcos, no han podido. O sea, ha sido complicado. Han llegado personas que no han tenido esta experiencia, esta trayectoria, esta carrera judicial y, como bien lo decían algunos, ¿no? Realmente piensan que es llegar, te vas a sentar y hay que estudiar y hay que resolver los casos. Hay que ser conocedor del tema. Esto también es muy importante, Marcos, porque estamos hablando que imagínate en manos de quién está justamente esta facultad de poder impartir la justicia. Entonces, yo creo, Marcos, que en este tiempo, en estos siguientes años, va a determinar si efectivamente esta decisión, esta reforma judicial, si atiende el principio de la democracia. O sea, de verdad será democrático el que nosotros, como pueblo, como ciudadanos, sí tenemos la facultad de elegir a nuestros gobernantes, pero vamos más allá ahora con esto, Marcos, donde realmente esta reforma judicial, pues es para nosotros, México somos pioneros en esta situación. Vinieron muchas personas, tú lo sabes, vinieron muchas personas, observadores de otros países para ver este proceso judicial, para ver si efectivamente esto iba a tener esta solidez, si esto sí iba a funcionar. Aunque debo decirte algo, Marcos, realmente hubo una muy baja votación a nivel nacional por la falta de credibilidad de esta votación, estas primeras elecciones, que estamos hablando que estas primeras elecciones son a nivel federal, pero vienen las siguientes, las del 2027 para Morelos, que va a ser a nivel estatal, donde, y de igual manera, estaremos ya viendo, ¿no?, estos próximos candidatos. Como no hubo sanciones, en realidad no hubo sanciones para el acordeón ni para los recursos, o sea, las sanciones que hubo fueron mínimas, ¿no? O sea, no son representativas. Nos lleva a que, pues no hay problema, ¿no? Prácticamente pueden pasarse la ley por donde quieran y no pasa nada. Ni les quitan el cargo, ni los multan severamente, Claro. ni nada, ¿no? ¿Cuánto cuesta? Lo pago, ¿no? Ya. La amonestación, no hay problema. Bueno, ya podemos empezar entonces a prever que esto se repetiría. Tú como abogada, ¿cómo lo ves en el 27? Esto de los acordeones y todo para la de aquí. Fíjate, Marcos, que tocaste el tema de los acordeones y tú bien lo dijiste. Yo también los vi. Yo también lo vi a través de un WhatsApp, cómo iban a estar los resultados. Yo recuerdo que las elecciones eran un domingo y para el jueves, viernes, ya estaban circulando esos acordeones. Te digo una cosa. Y así quedaron, ¿eh? Te digo, y así quedaron. bueno, Marcos, me estás adivinando, ¿no? El pensamiento, la palabra. Yo te digo una cosa, Marcos, todavía yo quise dar ese sentido de imparcialidad, de no dejarme llevar por la mente. Ay, es que sí, aquí está el acordeón. Ya lo había escuchado otras veces, ¿no? Cuando yo lo vi y empiezo a ver los nombres, y te estoy hablando del estado, ¿no? Yo dije, ay, sabíamos muy bien, ¿no? Hacia dónde se perfilaban
estos nombres y la tendencia, ¿no?, política. Verdaderamente es que a mí sí quise darle ese voto de confianza a la legalidad. Pero tú bien lo acabas de decir, Marcos. Todos los nombres que aparecían en ese acordeón, absolutamente todos, quedaron. O sea, fueron personas nombradas y que se hizo el conteo, que esta es otra cuestión ahí, Marcos, que realmente quedó de forma muy discrecional, porque a nadie nos consta cómo es que se hicieron el conteo de los votos. Eso quedó de forma totalmente discrecional para el Instituto Nacional y verdaderamente si tú quisieras ver o consultar, era muy complicado esa situación. Ahora, la otra cuestión que también en estas elecciones lo que ocurrió es que, por ejemplo, las boletas que salieron, por ejemplo, para Morelos, y no solamente para Morelos porque fue una crítica a nivel nacional, esas boletas no fueron realizadas de tal suerte que, por ejemplo, personas invidentes pudieran votar, porque esa fue una de las críticas, donde estas personas con discapacidad pudieran en algún momento también a través de un sistema braille poder ejercer su voto. Desde ese momento, Marcos, yo te puedo decir algo. No hay una inclusión total a la ciudadanía y no podemos hablar tampoco de democracia, porque estas personas fueron excluidas en el momento. Que hubiesen salido a votar los invidentes, habría sido mayor votación que los que fueron en su totalidad de los demás. Fíjate, ¿no? Entonces, esto es algo muy, muy importante que se tiene que decir. Ahora, yo entiendo una cosa también, Marcos, siendo la primera vez, creo que todos estábamos expectantes. Tú les diste el voto de confianza, ¿no? Y dijiste, voy a creer en la legalidad. Yo sí. ¿No? ¿Fuiste a votar? Yo sí. Yo no. Tú sí No. le dijiste, yo sí confío, yo no confío. De verdad, yo te digo una cosa. Yo cuando vi ese acordeón, a mí me lo dijeron totalmente. Interesantísimo, porque es una abogada que conoce el proceso, que conoce las leyes, que conoce toda la reforma y fuiste a votar. Entonces, ¿cómo te fue ya tu experiencia personal al tener, aquí fueron, ¿qué, 6 boletas? Fueron 6 boletas y las 6 boletas. Fue muy complicado. Fue complicado, Marcos, y te voy a decir algo. O sea, realmente es que como abogados, yo sí quería darle ese voto de la legalidad. Yo sí quería quise vivir esta experiencia y te quiero decir algo. Varias de las personas que estaban en esa boleta, yo los conocía. Ahora, quiero decirte algo, te lo comento desde mi perspectiva como abogada. Yo conocía a varias personas, ¿por qué? Porque de hace tiempo estudiamos la carrera, hicimos alguna maestría, los conocía ya en medios. Por lo tanto, yo te puedo decir con plena certeza que ya tenía conocimiento de ciertas trayectorias profesionales de las personas que estaban como candidatos. Pero imagínate la ciudadanía. O sea, era muy difícil para la ciudadanía. Si estamos hablando de un sector jurídico, que entre abogados sabemos la trayectoria de abogados, exacto. Tú tienes toda yo la tengo y mira, te quiero decir. Y resultó difícil. Resultó difícil porque fíjate, yo como abogada no conocía a todos los candidatos. No los alcancé a conocer. Ahora, yo te quiero decir algo, Marcos. Yo consulté la página del Instituto Nacional Electoral. Era muy complicado simplemente revisar los perfiles de todos los que fueron, fíjate, candidatos para ministros. No, hombre, Marcos, o sea, de verdad es que más de 400 perfiles, yo lo vi. Era sumamente complicado. Yo pienso que faltó tiempo. Yo pienso que también era necesario una estrategia para conocer a las personas, quiénes van a estar ahí en ese lugar, impartiendo justicia sobre todo. Entonces, yo te voy a decir algo, Marcos, definitivamente. Para mí sí está privilegiada la carrera judicial. Para mí ese tema de la trayectoria que se tiene en ese ámbito es importantísimo para llegar a esos lugares, porque desafortunadamente, Marcos, te quiero decir algo. He conocido gente muy brillante del Poder Judicial y por esta nueva reforma que se dio, donde se tenían que elegir a ministros, a magistrados, a jueces federales a través del voto popular, hubo gente que ni siquiera se inscribió porque dijo, yo no puedo, no voy a poder,
no me alcanza el dinero y aunque yo tenga todo el conocimiento, esto no va a ser suficiente. Pero aparte no solamente eso, Marcos, porque había que enfrentarse también a la cuestión de que sabemos cuál es el partido político o el movimiento que en este momento en el país está gobernando. Entonces, si tú no tienes una alineación con esta ideología, era difícil llegar a un cargo. En otras palabras, llegaron los de Morena. Bueno, vamos a hablar de eso después del siguiente corte comercial. Ya nos alcanza el tiempo, cumplimos con compromisos comerciales y estamos de regreso muy pronto en este espacio de información y análisis con el rigor que sea necesario. Vamos a un corte comercial y regresamos con más noticias en Entérese con Marcos Pineda. En el Ayuntamiento de Jiutepec nos preocupamos por tu economía. Por eso hemos puesto en marcha nuestra campaña de pago anticipado del impuesto predial. Obtén un 16% de descuento en el mes de octubre, 15% en el mes de noviembre y diciembre y comienza el año con un descuento del 12% en enero y 10% en febrero. Y de manera especial, obtén un 50% de descuento si eres pensionado, jubilado, persona de la tercera edad, con discapacidad o jefa de familia de escasos recursos. No dejes pasar esta oportunidad. Tu contribución es muy importante. Jiutepec, Ayuntamiento 2025-2027. Tu mejor impresión garantizada con la mejor promoción que solo te da Tinta y Toner de México. Caja con 5,000 hojas tamaño carta, marca Xerox, Maratón, blancura 99%, 70 gramos, 699 pesos. Tinta y Toner de México. En México, tu mejor opción. Teléfono y WhatsApp 777-202-2111. Servicio a domicilio sin costo. En la Auditoría Superior del Estado de Morelos y el Congreso del Estado, no solo trabajamos por una transparente rendición de cuentas que se traduce en mejores servicios para la ciudadanía, también ofrecemos un constante programa de capacitación y talleres con el objetivo de fortalecer la prevención y así contar con servidores públicos comprometidos con el desarrollo del país. ESAF Morelos. En Cuernavaca, la prevención del delito es tarea de todos. Para estar bien protegido y obtener ayuda de forma rápida y efectiva ante una emergencia, descarga de manera gratuita la aplicación del C4 Cuernavaca Segura. Descárgala ya en tu celular. Está disponible para iOS y Android. Cuernavaca, por la ciudad que merecemos. Cada segundo cuenta. Sabemos lo importante que es recibir atención rápida y de calidad. Nuestro equipo de médicos y enfermeras están preparados para actuar las 24 horas, todos los días del año con un trato humano que te apoyará en cada paso. Contamos con la mejor tecnología y cómodas instalaciones. Porque tu urgencia es nuestra urgencia. En Hospital San Diego, contamos con pago a 3 y 6 meses sin intereses. Teléfono salvavidas. 777-330-2585. Hospital San Diego. Existimos para ti. Ya continuamos con más información, más noticias. Entérese, emisión vespertina. Estamos de regreso, 103.7 de frecuencia modulada en su radio con su amigo y servidor Marcos Pineda Godoy. Recuerde que me puede seguir en mis redes sociales, cualquiera de mis plataformas digitales, así como Marcos Pineda. Escríbame, coménteme, sígame, hágame llegar sus denuncias. Yo les voy a dar puntual seguimiento. Continuamos esta charla con Bárbara Benítez, bueno, una maestra académica. ¿Qué le puedo decir? Usted ya la conoce, Bárbara Benítez, abogada. Bueno, pues ya estábamos llegando a las honduras, digamos, al tejido fino, a las consecuencias de la reforma judicial, porque no nada más es cambio de jueces, cambio de ministros, de magistrados. Esto hace una recomposición del poder en el país, porque estamos hablando de la reforma a un poder, a uno de los poderes. Una elección que ya había conformado al poder legislativo. Mayoría Morena, mayoría simple, mayoría absoluta, mayoría calificada, Morena y sus aliados. Poder ejecutivo en manos de Morena, quieres decir cierto grupo tal vez, a lo mejor, ¿no? El de Sheinbaum, tienen ahí sus divisiones internas y lo que quieran, pero es Morena. ¿No? Y el otro poder era el único que no lo tenía Morena. Uh-huh. ¿No? Ahora, pues con el perfil, porque si revisamos el perfil, son Morena. Los que están ahí son Morena. Claro. ¿No? Entonces, esto tiene consecuencias para nuestro sistema político, para la democracia,
por todos lados. Sí, por supuesto, o sea, realmente hay que decirlo, Marcos, la Suprema Corte de Justicia de la Nación actualmente, pues, está integrada por 9 candidatos, que efectivamente, pues, es un triunfo, pues, político, ¿no?, por este partido, actual, donde realmente, pues, habrá que pensar, ¿no?, si efectivamente, pues, vamos a tener decisiones políticas, jurídicas, sociales, que sean equilibradas. O sea, habrá que pensar si efectivamente, pues, esto va a funcionar en el sistema. Por lo tanto, pues, yo te puedo decir, ¿no?, que esta nueva Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues, va a marcar un antes y un después, ¿no?, en nuestro país, ¿no? Veamos cuáles van a ser estas implicaciones políticas y jurídicas, porque, pues, verdaderamente, pues, sí sabemos, ¿no?, que 9 personas exactamente a través de esta misma ideología, habrá que pensar, si efectivamente, pues, vamos a tener un equilibrio, ¿no?, en el poder. Estas han sido una de las cuestiones que han sido, pues, que se están criticando bastante, Marcos. Pues una de los muy pocos países que han hecho cosas parecidas es Bolivia, acá Sí, en nuestro continente. Y pues con el cambio de gobierno allá es muy probable que vayan a echar para atrás esa reforma de Evo Morales, la reforma en donde sí, pusieron a votación a buena parte de los miembros del Poder Judicial de allá. Pues allá no funcionó, ¿eh? O sea, desde que empezaron con eso hasta ahora ha sido un caos. claro. Están cansados dentro del Poder Judicial, en el Ejecutivo, en todos lados. Ya vieron que no, allá no les funcionó. No sé, acá habrá que esperar. Digo, es lo que tenemos. Pues es lo que tenemos, es la reforma, es legal, como sea, con mayorías artificiales, con un voto comprado, con un Yunes traidor, como quieras. Eso es lo que hay. Eso es lo que hay, ¿no? En Venezuela. Bueno, pues allá la reforma que llevó a cabo Chávez y Maduro no se contentaron nada más con apropiarse de los poderes que ya habían, sino hasta se quisieron ver más democráticos y ve cómo están hoy. Allá Así en Venezuela, es. en vez de que sean la división de poderes de 3, es de 5. O sea, para que vean que allá está bien dividido el poder, ¿eh? Allá hay 5 poderes. 5 poderes. 5 poderes, ¿no? Ejecutivo, legislativo, judicial, ciudadano y electoral. O sea, son 5 poderes. Para que digan, aquí hay más división, es el país, lo mismo que dicen acá, el país más democrático del mundo. Eso era lo que decían Chávez y Maduro. Y hoy velos cómo están, ¿no? Bueno, entonces acá, no, pues es muy democrático México porque pues, se eligen a los jueces y a los magistrados, Claro, sí, a como a los nosotros, ¿no? ministros, A los lo que nunca ministros, antes había lo que pasado, nunca ¿no? antes, sí, pero ¿a Claro, quiénes elegiste? A unos que están, o sea, no nada más es que se elija, sino qué calidad de elección tienes. ¿Qué exactamente. calidad de elección? Así ¿Qué es. calidad de representación? No me refiero a la calidad pues, en general, ¿no? A la calidad de la representación política. ¿Qué Sí, calidad tienen? ¿Qué cualificaciones y qué calidad tienen estos ministros? Porque, bueno, uno de los temas controversiales en no sé si estés de acuerdo conmigo, que se metieron a abordar este asunto de poder judicializar nuevamente, o sea, abrir de nuevo carpetas que ya estaban cerradas, juicios que ya habían sido concluidos, lo que se conoce como cosa juzgada, ¿no? Ya se juzgó, ya esto ya es un tema terminado, un asunto terminado, con su estado, todo lo que técnicamente se encuentra previsto en la ley claro, y que le da y lógico. certeza a quien ganó un juicio y a quien lo perdió. O sea, el que ya ganó y tiene la certeza de que así fue. Exacto. Pero cuando quieren volver a abrir expedientes que ya habían sido terminados, reeditar estos juicios, qué peligroso es, ¿no? Y nos damos cuenta que también ahí, pues bueno, independientemente, no es legal, hay cuestiones Sí. políticas. Entonces, ahí ya estamos hablando de otras situaciones también, Marcos. Así, claro, porque el argumento es que esto no fue en favor del pueblo. Entonces, como no fue en favor del pueblo, pues vamos a tratar de abrirlo de nuevo, ¿no? Exacto. Hijo, eso es político. Eso es, Y bueno, pues aquí entramos también con el tema de los derechos humanos, ¿no? ajá. Que también aquí hemos tenido ya, pues, varias situaciones, ¿no? En cuanto a la protección, ¿no? De los derechos fundamentales, ¿no? Lo que está ocurriendo. Y debemos decirlo, Marcos, realmente nuestro país, sabemos que también, pues, esta libertad de expresión de los periodistas, pues, realmente ve todo lo que ha ocurrido en el país, ¿no? Con los periodistas, ¿no? Donde hay una violentación también, ¿no? Con los derechos fundamentales que se tienen por cuanto a la libertad de expresión.
Sí, bueno, el asunto no está en que te digan, no puedes hablar. No, 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 por supuesto que puedes decir lo que quieras. El problema es lo que va a pasar después de que lo digas. Así es. ¿No? Ahí es donde viene el problema. No es que te digan, no, no, no puedes hablar de eso. No, tú habla lo que quieras, pero atente a las consecuencias. Sí, es cierto. Entonces, fíjate que también aquí en el estado, ¿qué ha pasado, no? ¿Qué ha pasado aquí en el estado? Y me gustaría tocar este tema porque me parece importante. En pasados días, pues sabemos que hubo la extinción del Instituto Morelense de Información Pública y Estadística, Sí, así donde es. sabíamos, Marcos, ya se sabía de varios meses o incluso ya varios meses, donde ya se tenía previsto que efectivamente este instituto, donde se garantiza la información, este acceso a la plataforma de la transparencia, rendición de cuentas aquí en la entidad, pues realmente ha desaparecido, ¿no? Entonces ahora lo que se pretende, pues se crea esta Secretaría Anticorrupción, una secretaría llamada Anticorrupción y Buen Gobierno, ¿no? Es el reflejo de la política federal, ¿no? O sea, Así es. así como la Secretaría Federal, bueno, pues ahora una en concordancia se entiende políticamente porque es en concordancia con la propuesta federal, ¿no? Exactamente. La cuestión es el fondo, no cómo Es se el llame. fondo, así es. Y fíjate que pues es curioso, ¿no? Realmente pues una de las facultades que tiene pues que tenía el Instituto Morelense de Información Pública y Estadística, así como el Instituto Nacional de Acceso a la Información, el famoso INAI, pues una de las facultades es la rendición de cuentas. La rendición de cuentas también está contemplado como un derecho fundamental. Marcos, es muy importante saber cómo se gastan los recursos federales, estatales. Y de eso quiero decirte algo. Yo pienso que siempre que hablamos del tema de rendición de cuentas, porque si te das cuenta, Marcos, pues realmente se crea ahora una nueva secretaría que se llama Anticorrupción y Buen Gobierno, pero realmente pues no tiene, veamos exactamente cuáles van a ser estas facultades, pero del tema de rendición de cuentas no se habla mucho, Marcos. No, y menos cuando les preguntas sobre los viajes a Palestina, ¿no? El retrato que colgó ahí este señor en el Senado con su carota, ¿no? El Noroña, cuando el otro senador, Adán Augusto, regalando libros de Andrés Manuel, ¿no? Que se calcula entre 4 y 9 millones ¿de dónde salió tanta lana, no? ¿De dónde? Y fíjate, Marcos, que realmente habría que analizar con esta nueva reforma, esa nueva modificación, esta nueva creación que tenemos aquí en el Estado, en la Secretaría Anticorrupción y del Buen Gobierno, habrá que analizar si efectivamente, mira, siendo una secretaría que depende directamente del gobierno, será muy difícil que sea autónoma. O sea, es muy importante la imparcialidad. Bueno, de hecho, ya la propia reforma contempla eso, o sea, ya no hay autonomía. Ya no hay Es una autonomía. dependencia del De Ejecutivo. gobierno. Así. Entonces, estamos hablando que es muy importante que este tipo de instituciones, O sea, de secretarías, ¿dónde está la solamente autonomía es- y la imparcialidad? Lo único que queda, vamos, es crees o no en la promesa del Ejecutivo. En el nivel federal, Claudia Sheinbaum dijo, Andrés Manuel y Claudia Sheinbaum dijeron los dos, con esto no se va a acabar la transparencia, no se va a acabar al contrario, va a haber más transparencia, más rendición de cuentas. Lo que me dice a mí la ley, lo que yo estoy viendo en la reforma, es que va a depender de que quieran o no. O sea, si hay voluntad del Ejecutivo, habrá transparencia, porque dependerá del Ejecutivo. Si no hay voluntad, pues no habrá transparencia. Fíjate. ¿Así? Y rendición de cuentas. Sabremos o no sabremos, pero eso dependerá, porque así es una dependencia, por eso se llama así, porque depende de. Depende Bueno, directamente, claro. pues aquí también, eso es lo que tenemos con la nueva ley, con estas reformas, es la confianza que creamos, la credibilidad que tengan las autoridades que nos gobiernan para que funcione o no funcione. Yo digo que se va a ver en la práctica. O sea, cuando tú, bueno, una persona física, una persona moral, solicite información, lleve a cabo su procedimiento y ahí veamos si se lo niegan o se lo dan. Si abren la información, si la publican, si la ocultan, si la manipulan, ahí nos vamos a dar cuenta. Esa va a ser la prueba de fuego. Claro. Cuando estemos ya solicitando información y a ver si es cierto. Y si hay acceso, posibilidades reales de acceso a esta información.
Sí, por supuesto. Mira, a nivel nacional tenemos esta Plataforma Nacional de Transparencia, que yo invito a la gente a que de verdad Hay eh, cosas que han bajado ah, ya de la plataforma. mira, Ay, sí, sí. yo lo sé, seguramente. Pero es muy interesante esta plataforma porque cuando hacemos el ejercicio, pues sí, sí tenemos muy buena información, pero sé que también seguramente hay información que la ley misma lo dice que es como reservada, ¿no? Es una información clasificada, es una información a la cual no siempre se tiene acceso. Como cuando rellenan cenotes allá para que pase el Tren Maya. Pero pues yo invito una cosa, ¿no, Marcos? Es importante hacer el ejercicio. Muchas veces, ¿sabes qué sucede, Marcos? Yo también digo que la democracia, el que sepamos nuestros derechos, el que los sepamos ejercer, también depende de nosotros como ciudadanos. También depende que nosotros nos informemos, nos capacitemos, veamos todas estas herramientas que están a nuestro alcance y que yo no quiera tener la información porque me la dijo alguien, que yo misma ejerza este derecho, porque muchas veces, Marcos, como ciudadanos criticamos, pero ¿yo qué estoy haciendo al respecto para yo erradicar eso que está pasando, ¿no? Para que yo también sea ese ente accionador. Y para eso yo los invito, porque muchas veces somos apáticos, no queremos preguntar, no queremos informarnos, no queremos tomar esos cursos, esos talleres, que incluso estos talleres, estos cursos que ofrece el Sistema Nacional de Transparencia están abiertos al público en general, no solamente para abogados, para periodistas, donde obtenemos información muy valiosa. Cualquier persona se puede inscribir. Cualquier persona que tenga el ánimo de aprender puede solicitar esta información porque es una información para el público, Marcos. Entonces es algo que nosotros tenemos esta propia facultad, pero que muchas veces no tenemos esta disposición. Sí, eso que mencionas es importante porque nos han dicho en los últimos 7 años que tenemos un pueblo bueno y sabio, que tenemos somos uno de los países en donde hay una gran politización de los habitantes, que el pueblo está muy enterado y muy informado, y yo tengo mis dudas al respecto. Fíjate, Marcos, que muchas veces yo he reflexionado, ¿de verdad tenemos los gobiernos que merecemos? Uy, qué mal, Te digo una qué cosa, fuerte. es muy fuerte, Es muy fuerte. es muy fuerte que tengamos el gobierno que merecemos, porque cuando tú comienzas a analizar ello, yo me pongo a pensar no en los demás, tengo que pensar en mí. ¿Qué estoy haciendo? ¿Cómo estoy contribuyendo a que tengamos lo que yo verdaderamente aspiro o cómo quiero que sea también la sociedad? Porque una sociedad se compone, o sea, comenzamos por nosotros. Entonces, muchas veces yo quiero decirte eso, ¿de verdad tenemos el gobierno que merecemos? Nos deja mucho a la reflexión. No ha cambiado nada. Lo que sí tengo son las estadísticas acerca del interés y de la cantidad de personas que se informan sobre política. Y no ha variado, ¿eh? En los 30 años que yo tengo haciendo encuestas e investigaciones, no ha cambiado. Únicamente el 10% de la población mayor de edad está muy interesada en política y se informa. Claro. Alrededor del 30% está algo interesada y más o menos se informa. Sí. Pero fíjate, Marcos. Pero cerca de un 40% o más les tiene sin cuidado y no les interesa, ni quieren oír hablar de política. Así es. Y fíjate, Marcos, que acabas de tocar el punto toral. Hay una apatía. Es decir, ¿qué sucede, no? Hay una apatía a saber exactamente qué es lo que está pasando en el país, a nivel político, social, jurídico, Pues ahora cultural. En las fiestas decembrinas, al miembro de la familia que dice, oigan, ¿cómo vieron estas? Ay, ya vas a empezar a hablar de política. ¿Ya O sea, viste? se enojan ¿Te cuando das deberían cuenta? interesarse. Cuando es un tema importante. Sí. Pero verdaderamente nos damos cuenta que con los acontecimientos a la gente cada vez le interesa menos la política. Por lo tanto, sabemos muy bien que cualquier situación, que cualquier cargo, incluso de elección popular, ¿tú crees? Si a la gente hay una apatía, no le interesa la política, ¿tú crees que le interesará escuchar a una persona que ahora, yo digo, realmente ha sido muy complicado porque conocemos a estas personas expertas en el ámbito del derecho, pero ahora haciendo las funciones de un político es raro. Sí, vaya. Es raro. En fin, bueno, pues
Bárbara, nos tenemos que ir a nuestro último corte comercial, pero regresamos para la despedida en este programa. Claro que sí, Marcos. No se vaya, estamos de regreso muy pronto en este espacio de información y análisis, con el rigor que sea necesario. Vamos a un corte comercial y regresamos con más noticias en Entérese con Marcos Pineda. Si te dicen que ganaste un premio, cuelga y denuncia al 089. Si te amenazan, cuelga y denuncia al 089. Si te ofrecen viajes o empleo con sueldo atractivo, cuelga y denuncia al 089. No contestes números desconocidos, privados o del extranjero. No compartas datos personales en redes sociales. Verifica que se trata de una institución oficial. Y si recibes mensajes, evita abrir enlaces o descargar archivos. Podrían acceder a tu información. La extorsión telefónica se puede evitar si actuamos con inteligencia. Denuncia al 089. Morelos, unido a la Estrategia Nacional contra la Extorsión. Morelos, la tierra que nos une. Este fin de año celebra con tu equipo en la Espadería Cuernavaca. Ya están abiertas las reservaciones para cenas corporativas, cortes, música y una experiencia para cerrar el año con estilo. Reserva hoy y asegura tu fecha. Avenida Río Mayo 13, Vista Hermosa. WhatsApp 777-389-0699. La Espadería Cuernavaca. Tu mejor impresión garantizada con la mejor promoción que solo te da Tinta y Toner de México. Caja con 5,000 hojas tamaño carta, marca Xerox, Maratón, blancura 99%, 70 gramos, 699 pesos. Tinta y Toner de México. En México, tu mejor opción. Teléfono y WhatsApp 777-202-2111. Servicio a domicilio sin costo. Ya continuamos con más información, más noticias. Entérese, emisión vespertina. Ya estamos en la recta final, la despedida en este espacio de información y análisis con el rigor que sea necesario. El día de hoy, platicando con la abogada, maestra en Derecho, Bárbara Benítez. Bárbara, pues el tiempo se nos vino encima, el año, el mes y el tiempo se nos vino encima. Se acaba ya el 2025. Te agradezco muchísimo que hayas estado con nosotros. No sé qué más quieras agregar al respecto. Muchísimas gracias, Marcos, por este espacio. Gracias por tu amistad. Y verdaderamente es importante que hablemos de estos temas y sí, recapitular, ¿no? ¿Qué ha sido lo que ha acontecido a nivel nacional, a nivel estatal? Y ya, pues, en estos últimos días del 2025, que qué rápido avanzan, ¿no? Los días, pues quiero felicitar a las personas que me están escuchando en este momento, desearles felices fiestas, desearles que también, pues bueno, pasen una feliz Navidad con su familia, que se cuiden, también es importante, porque pues bueno, estamos ya de vacaciones y les deseo que en esta Navidad pues haya esta fe, esta luz, esta esperanza en el alma, en el corazón y que esta conciencia crística verdaderamente cumpla estos anhelos que nosotros siempre en estas épocas, siempre son épocas de reflexión, Marcos, ¿no? Yo siempre lo he dicho, verdaderamente pensamos que podemos cambiar, que podemos contribuir, y también son épocas para disfrutar en familia, son épocas también para descansar. Eso siempre lo he dicho y yo creo que el 2026 será un mejor año para todos. Así que, pues, mucha luz, paz, fe, amor, esperanza y acción. Pues muchas gracias, Bárbara Benítez, también de parte de todo el equipo de Entérese Emisión Vespertina, de tu servidor y amigo. Muchas bendiciones, saludos, lo mejor para ti y para todos tus seres queridos. Y pues nos tenemos que ir. Esto ha sido todo por el día de hoy, pero no se vaya, quédese con la programación de Irradia Morelos. Yo soy su amigo y servidor Marcos Pineda Godoy. Agradezco como siempre el patrocinio de Consulting and Research, estadística aplicada que hace posible este informativo. También muchas gracias a Mike Martínez y a Azucena Obando en la producción y postproducción. Gracias a Irradia Noticias y a su director general Teodoro Raúl Rentería Villa. Buena tarde, páselo excelente y no lo olvide, la información es poder.
Irradia Noticias Morelos presentó Entérese, sin tener la vista fija, con Marcos Pineda, el ejercicio de comunicación que informa a Morelos. Todos los derechos reservados. Irradia Morelos Noticias.